Queridos hermanos, vamos a explicar un poco lo que es la fe cristiana católica en la Santísima Trinidad. Me apoyo en el maravilloso libro llamado Explicación del Catecismo, tomo 1, de Monseñor Bernardo Augusto Thiel. Es un libro antiguo, finales del siglo XIX, pero es una maravilla. Entonces, en este libro, el autor nos explica qué significa creo en Dios uno y trino. Hoy vamos a ver lo que dice acerca de la Santísima Trinidad. Ya hemos explicado las palabras del símbolo de la fe, creo en Dios, y hemos hablado acerca de Dios y de su unidad, solo Dios, claro. Ahora veremos que en Dios hay tres personas y se tratará de las tres personas divinas. En el símbolo de la fe, en el credo, añadimos después de las palabras creo en Dios, la palabra Padre. ¿Por qué razón? Porque decimos creo en Dios Padre, después diremos creo en Dios Hijo, diremos creo en el Espíritu Santo. ¿Por qué decimos esto? Porque es nuestro Padre invisible que está en el cielo, porque en Dios hay tres personas divinas, de las cuales la primera es el Padre. Decimos creo en Dios Padre, llamamos a Dios Padre porque Dios piensa, lo llamamos Padre, su pensamiento, sabiduría, inteligencia, verbo interior, mediante el cual ha creado las cosas, llamamos Hijo. Y Dios Padre e Hijo en el mismo ser divino se conocen, se aman. Y bien, este amor que une a las dos personas divinas es el Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas. Entonces llamamos Dios Padre porque es nuestro Padre invisible que está en los cielos, porque en Dios hay tres personas, de las cuales la primera es el Padre. Porque decimos creo en Dios Padre, llamamos a Dios Padre, porque Dios es nuestro Padre invisible que está en el cielo. Cada uno de nosotros tenemos ciertamente nuestro Padre. Lo tenemos durante toda nuestra vida, lo miramos, lo consideramos como Padre terrenal y visible, porque podemos verlo y tocarlo y hablar directamente con Él. Pues tantos beneficios como hemos recibido de nuestro Padre y otros muchos además hemos recibido de nuestra familia, recibimos igual beneficios de Dios, que es Padre nuestro, que nos ha creado, nos ha dado la existencia. A nuestro Padre terrenal le debemos, después de Dios, la vida, el sustento, el vestido, el cuidado. A nuestro Padre lo amamos. ¿Por qué? Porque nos cuida, nos da educación. Pues todo esto y mucho más se lo debemos todos los hombres a Dios. Dios nos ha dado a nuestros padres, nos ha dado la vida, y no solo la vida del cuerpo, la vida terrenal, sino también la vida superior del alma, la vida destinada a poseer el cielo, la vida de la gracia. Él es quien, por medio de nuestros padres, nos da el sustento necesario, la vida, el cuidado. Él nos ama infinitamente más que ningún padre ha podido amar jamás a sus hijos. Él cuida de nosotros y nos dirige para que seamos buenos y alcancemos el cielo. Lo mismo que Dios nuestro Señor hace por nosotros, hace también por todos los hombres. Por esta razón le decimos todos Padre nuestro, para diferenciarlo de nuestro Padre terrenal, para mostrar que con aquella invocación no llamamos a nuestros padres naturales, porque Dios es invisible y está en el cielo principalmente
pues ahí lo veremos, estaremos con Él como un hijo en casa de su Padre. Lo llamamos Padre nuestro, invisible del cielo. Pero no solo lo llamamos Padre para mostrar que es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos. Dios Padre tiene también un hijo que es Dios como Él. El símbolo de la fe, el credo, consta de 3 partes. En la primera se dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. En la segunda decimos: creo en Jesucristo, su Hijo único Señor. Finalmente, en la tercera decimos: creo en el Espíritu Santo. Creemos, por consiguiente, en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo. Y estas 3 divinas personas decimos que el Padre, que es Creador Todopoderoso, nos ha creado, que el Hijo, que ha sufrido por nosotros, nos ha redimido, salvado, y el Espíritu Santo nos ha santificado por la Santa Iglesia mediante la remisión de los pecados, mediante los santos sacramentos. Así, cuando decimos creo en Dios Padre, invocamos a la primera de las 3 personas divinas, porque 3 son las divinas personas y la primera de ellas es el Padre. De estas 3 divinas personas hemos de tratar ahora. Pues vamos a hablar ahora de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Cuántas personas hay en Dios? En Dios hay 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué dijo nuestro Señor subiendo al cielo a los apóstoles, que eran sacerdotes desde el Jueves Santo? Prediquen el Evangelio a todos los pueblos, bautícenlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautícenlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 3 son las personas que hay en Dios. ¿Qué entendemos por persona? Vamos a explicar un poco esto. ¿Qué es una persona? Un árbol, un animal, no son personas, sino objetos o cosas, seres irracionales. Un hombre, por el contrario, es un ser racional, porque según su naturaleza está dotado de razón y libre albedrío, con que podemos respectivamente conocer y querer. Por esta razón es una persona. También los ángeles son personas, porque son seres inteligentes que subsisten en sí mismos. Pues estás dotado de naturaleza, alma y razón que son propias del hombre, y el ángel está dotado de naturaleza angélica. Tú, ser humano, eres una persona humana, el ángel es una persona angélica. Ahora bien, en Dios hay 3 personas divinas, esto es, 3 personas dotadas de naturaleza inteligente que pueden conocer y querer y decidir libremente, de naturaleza divina, por consiguiente, con la inteligencia propia de Dios. Estas 3 personas son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ¿cómo sabemos que en Dios hay 3 personas? No lo sabemos ciertamente por medio del mundo visible, ni por la voz de la conciencia, porque esos medios solo nos muestran la existencia de un solo Dios, creador. De Dios, por la creación, sabemos que existe, que es inteligente, que es vida, que es poderoso, que es bueno. Pero ¿cómo es Dios desde dentro de sí mismo? No podemos saberlo si Dios no lo revela. Y Dios lo reveló especialmente en el Nuevo Testamento, que es uno y trino, un solo Dios en 3 personas. Sabemos que hay un solo Dios, únicamente porque Dios nos lo ha manifestado. Ya en el Antiguo Testamento está indicada esta verdad, aunque no con toda claridad, como dice Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, como quiere decir, queremos hacer o crear al hombre. El plural se emplea como cuando son varias las personas que hablan. Ahora, siendo Dios uno, siendo una sola naturaleza divina, y siendo varias las personas que poseen esta naturaleza divina,
Se deduce de aquí que son varias las divinas personas. Esta misma verdad nos la ha revelado Dios con toda claridad en el Nuevo Testamento, cuya era la voz que resonó en los aires cuando fue bautizado nuestro Señor en el Jordán. ¿Cómo llamó a Jesús el Padre? ¿Y quién era quien se cernía en los aires en forma de paloma sobre Jesús? Cuando Jesús envió a sus discípulos a todas las partes del mundo, les dijo: bauticen a todos los pueblos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿En nombre de quién serán bautizados los hombres? ¿En quién deben creer? ¿De quién serán hijos? Viene el bautismo. No ciertamente se bautizan en nombre de un hombre alguno, sino en nombre de Dios. Pero dice el Salvador: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nombra las tres personas. San Mateo 28, 19, 20. ¿Son por ventura tres dioses? No, porque, como ya sabemos, solo hay un solo Dios. Pero Dios se manifiesta en tres personas. Por ejemplo, el sol es uno y único, sin embargo, el sol es fuego, calor y luz al mismo tiempo. El triángulo es uno, sin embargo, tiene tres ángulos. Un árbol puede tener el tronco y tres ramas, es un solo árbol. La manzana tiene olor, color, sabor, es una sola. Pues si hay un solo Dios, no obstante hay tres que son Dios, que tienen la naturaleza divina. Claro es que hay tres personas divinas. Entonces, cada una de estas personas es Dios, claro que sí. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Donde quiera que actúe una persona divina, las dos otras actúan, están presentes, inseparables. Como el sol, por ejemplo. El sol es uno, sin embargo, es fuego, es calor y es luz al mismo tiempo. Dijimos que Dios piensa, Padre, su pensamiento, su palabra, su inteligencia, lo llamamos hijo. No es un hijo que nace de una otra persona, como un niño nace, no. Llamamos hijo porque es engendrado y no creado, como dice el credo. Cuando el sacerdote hereje Ario negó la divinidad de Cristo nuestro Señor, bien los sucesores, los apóstoles, los obispos se juntaron en el concilio de Nicea y ahí explicitaron el credo de los apóstoles diciendo: creo en Dios Todopoderoso, etc. Creo en Jesucristo, su Hijo único nuestro Señor, Dios, luz de luz, engendrado, no creado, consubstancial al Padre, misma substancia que el Padre, que por nosotros los hombres se encarnó, se hizo hombre, nació de la Virgen María, etcétera, etcétera. Entonces, hay un solo Dios en tres personas. De Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Cuando dijeron a Jesús de mostrar el Padre, dijo: yo y el Padre somos una misma cosa. El que me ve, ve el Padre. Y yo y el Padre somos la misma cosa. Ahora el Hijo de Dios va a encarnarse. Claro, en su naturaleza humana es inferior. ¿Por qué? Porque Cristo como hombre es una criatura, pero como Dios siempre existió. Y en Cristo anticipando, hay dos naturalezas. La naturaleza divina siempre existió, siempre existirá, y la naturaleza humana que fue creada por obra y gracia del Espíritu Santo en el seno de Virgen María, vivió, murió, resucitó, subió al cielo. Entonces hay un solo Dios en tres personas. En nuestra manera de hablar humana, atribuimos a Dios Padre la creación, a Dios Hijo la redención, la salvación, y al Espíritu Santo la santificación. Pero en lo concreto, todo lo que hace Dios fuera de sí es sobre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios actúa por su palabra, por su Hijo, y nos santifica por su Espíritu de amor
que el Espíritu Santo. Amén.